Lucas, capítulo 15, versículo 11, ¿sí? La parábola del hijo pródigo. Leemos juntos, ¿sí? Dice, la palabra de Dios dice, también dijo un hombre, o sea, Jesús estaba enseñando por parábolas, porque era la forma más simple para todos los tiempos, enseñando en parábolas. Incluso en nuestro tiempo, ¿sí? Es mucho más comprensible. Dice la palabra, también dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes. Te he desobedecido jamás y nunca me has dado ningún cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Estás conmigo? Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y en hermanos vemos aquí la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Él nos enseña cómo un padre humano, siendo humano, puede amar a sus hijos. Él que es el Padre Celestial, el Padre de todos los espíritus, el Creador de toda la humanidad, ama a cada uno de nosotros profundamente. Nos demostró porque Cristo, en la comisión y misión que tenía, vino y se dio por nosotros en la cruz del Calvario para que tengamos salvación y vida eterna. Ese es el primer paso. Sin embargo, detrás de la salvación vienen muchas bendiciones yo siempre menciono y digo la bendición completa. ¿Sí? Vemos aquí en la situación, y el Señor hablaba con parábolas porque era la forma en que podían entender las personas de aquel tiempo. Y vieron lo que hizo esta persona, el menor de la familia, posiblemente no pudo manejar su egoísmo, ¿sí? Entonces, en ese campo, cuando no manejamos los egoísmos, o uno se cree demasiado, o se cree demasiado poca cosa, ¿sí? Puede pasarnos esa situación. Y sabiendo él que no era el heredero, ¿sí? Tanto que su hermano perdiera la vida, él podía ser el heredero, porque el hermano mayor era de ese tiempo, la cultura era así. El hermano mayor se llevaba toda la herencia y un pequeño plus, ¿sí? Se repartía la herencia con los hermanos, pero a él le correspondía un plus más grande, un porcentaje, porque era el primogénito. Imagínense que había una diferencia. Y bueno, tal vez todo eso, el hermano menor no pudo manejar, siendo egoísta, conectando. Hay egoísmo, la humildad también se apaga, ¿sí? Y todo se acelera. Y por lo tanto, se maneja dentro del ser humano. Son enfermedades del alma, ¿sí? El egoísmo. Y hay que luchar permanentemente sobre ese tema. ¿Para qué? Para poder buscar un equilibrio. No creernos demasiado, porque tampoco somos poca cosa, somos creación de Dios, ¿sí? Y con eso tenemos que declarar siempre que somos hijos de Dios. Y tenemos que aprender a amar a Dios y amar también a nuestros hermanos y comportarnos de esa manera. ¿Qué hizo él? Dio rienda suelta a su egoísmo. Su egoísmo le llevó también a la falta de unidad y le quitó el amor por su propia familia. Porque salió con todo lo que le dio el Padre y se fue, no sé, que dice el relato bíblico, que fue a un lugar lejano. O sea que como para que no haya interferencia de sus familiares y como desprendiendo también de sus raíces. Y eso es lo que pasa que cuando hay personas que migran por ciertas situaciones, a veces por mejora económica o mejora de distintas maneras, ¿no es cierto?
y lo único que consiguen es sufrir, porque las raíces nos dan la tendencia, ¿sí? No solamente a nuestra tierra, sino a nuestros seres queridos. Aquí están nuestros seres queridos, aquí los formamos y eso es lo que somos. Por lo tanto, esta persona se perdió todo. La norma de familia, si lo mismo es tan alto que yo no voy a dejar las cosas, la mejor protegiendo, porque no soy primogénito, y se avanzó, ¿no es cierto?, al lugar de estar. Y dice la palabra de Dios, pónganse todo el autor de mi vida, ¿sí? Es malas contra ti, buscó malas contra mí. Posiblemente eso era su deseo de dar hambre, quería imaginar, diciendo, ¿cómo? Teniendo esto, siendo. Cuando tuvo la oportunidad, Dios ve la suelta, Dios ve la suelta a su deseo de ganar, superando al alma del espíritu, y se fue. Buscó malas compañías, porque buscó malas compañías. Y así le fue. De todo ese palabra de Dios que empezó a faltar de él, porque había hambre en la rutina. Cuando más de hambre, Dios el Señor te da misericordia que cuando estás en la oscuridad total y estamos realmente muy necesitados, Él también tiene misericordia, Él siempre tuvo misericordia de nosotros, siempre tiene. Y dice la palabra de Dios, cuando el pecado abunda, la misericordia, el amor de Dios se agranda hacia nuestro favor. Y eso nos cuesta entender. Eso también pasó al hermano mayor. Porque el hermano mayor tampoco habrá sido, digamos, un perfecto, sino que él tenía todo a su favor. La herencia asegurada, era el primogénito, iba a recibir más que sus hermanos, y por lo tanto, lo único que tenía que hacer era ser obediente a su padre en todo, ¿no es cierto? O sea, como expresar una relación y hasta una religión con Dios en forma superficial, porque él tenía todo para lo que él pensaba era su futuro. Pero el futuro no es bueno. El futuro para tu vida es Dios, porque no sabes qué va a pasar mañana. ¿Sí? Estamos muy cómodos, no tenemos ningún dolor, estamos sobrios, tenemos recursos, pero el mañana no es bueno. Y quiero decirte una cosa, que el pasado tampoco es tuyo. Ya pasó, ya no podemos volver allí. Eso me costó mucho entender, porque es filosófico, aparte de teológico. No se puede volver atrás. No se puede volver atrás. Cuando los tiempos eran mejores, tampoco. Ya pasó. Tenemos el presente y viva el presente obedeciendo a Dios y teniendo comunión con Él y también con los hermanos y fortalecer la comunión con el Espíritu Santo para que te vaya bien, para que tengas bienestar. Eso es lo que nosotros anhelamos y deseamos. Bienestar. Estamos bien. Eso es lo que necesitamos. El futuro no es bueno. El futuro está en las manos del Señor. Y Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Por eso es que esta persona reflexiona. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo acciona en nosotros en este tiempo. ¿Sí? En su tiempo, posiblemente también, no solamente el malestar que tenía, y pensando el bienestar que perdió, y por lo tanto reflexionó. Dijo, en la casa de mi padre, ¿sí?, los jornaleros tienen suficiente comida, tienen pan, y yo aquí perezco de hambre, ¿qué estoy haciendo? Entonces reflexiona y pide perdón a Dios. Y dice, voy a volver a mi casa y voy a decirle a mi padre, ¿sí?, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sí? Y saben que cuando él vuelve, sucede, el padre siempre le estuvo pecando. Es como el Señor con nosotros.
siempre te está esperando. Muchas veces espiritualmente decaemos y también en la comunión nos presentamos tanto, ¿sí? Pero Él siempre te está esperando. Y Él no te va a aportar la bendición, sino que te sigue dando para que puedas buscar de Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te selló, el Espíritu Santo vive dentro tuyo y siempre te va a hacer reflexionar, ¿sí? El extraordinario accionar del Espíritu Santo funciona de esa manera. Por eso quiero decirte que Él nunca te va a soltar de la mano, pero nosotros anhelamos tener el libertinaje, no la libertad, sino que el libertinaje, soltarnos de la mano, estamos haciendo un ratito, ¿sabes? En ese ratito, la consecuencia puede ser muy grave, porque todo lo que sembramos cosechamos, sea bien o sea malo. Y por ello utilizamos por un ratito, ¿sí? Pero eso va a haber consecuencias. Y va a haber consecuencias que te vas a hacer sufrir, pero Él no te va a soltar nada. Y todo proceso en nuestras vidas tiene respuesta espiritual. Es que no podemos alejarnos de Él cuando nos alejamos de Él, tenemos un sufrimiento, o cuando no obedecemos su palabra. Y Él no nos consecuencia. Pero nosotros tenemos que recordar como nuestros hijos, ¿sí? Que cuando celebramos cosas negativas, que nuestros hijos nos sufran. Pero el Señor, que es justo en su justicia, es así, siempre lo que sembramos cosechamos. Por lo tanto, tenemos que cosechar buenas obras, buenos modales y buena comunión. Y especialmente con el Señor, tenemos que buscar una relación, ¿sí? que nos permita estar bien. Cuando estamos bien, es porque espiritualmente tenemos buena conexión con el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Y Él tiene todas las bendiciones. Y tenemos que solamente pedir. Y tenemos que aprender a pedir para no pedir mal. Pero tiene que ser, como dice, ¿sí? Al hueso, o sea, directo. No busque palabras rebuscadas o terminología difícil, Señor, dame esto, dame aquello, pero directamente. El color que usted desea, la forma que usted desea, pídaselo directamente. Sin cuenta, porque Él tiene tantas cosas para dar, ¿sí? En lo material y en lo espiritual, los dones y talentos que están dormidos, también pídaselo, porque quiere darte su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo nos mandó a la tierra también, ¿sí? Cuando Jesús dijo, para ustedes dijo, no los voy a dejar solos. Pero ¿qué hicieron los hermanos? Se reunieron y oraron con ánimas en la palabra de Dios. ¿Qué significa orar con ánimas? Y juntos, ¿sí? No solamente estar juntos, sino que en el mismo espíritu, buscando lo que deseamos, ¿sí? Por eso es que cuando oramos, hermanos, tenemos que orar con Dios, ¿sí? Clamar junto delante del trono de la gracia y directamente por nuestras peticiones. Tal cosa y con nuestros hermanos. Clamamos por nuestros hermanos. Saben que cuando nosotros clamamos por nuestros hermanos, estamos sembrando y vamos a cosechar. Todo lo que hacemos, ¿sí? Tiene premio. Por eso es que obedecer al Señor siempre tiene premio. Cuando nos intercedemos por otros, incluso cuando bendecimos a aquellas personas que nos critican o que se levantan contra nosotros como enemigos, nosotros oramos y clamamos por su vida, estamos sembrando bendición. ¿Y qué es lo que sucede? El hombre vuelve, el menor arrepentido, a su casa. Su padre lo ve de lejos, porque siempre le estuvo esperando, porque siempre estuvo soñando, clamando por su regreso. Cuando este hijo vuelve, ¿sí? Y el padre se sale corriendo hacia él, lo reconoce a pesar de que la palabra de Dios nos indica de que la persona venía totalmente desfigurado, con ropas rasposas y venía también con
aparentemente sin calzado, ¿sí? Venía en condiciones pésimas, digamos, y cuando el padre le ve, corre hasta él, le abraza y lo besa, ¿sí? Es que Dios también hace eso como Padre Celestial por nosotros en todo momento. No importa nuestra forma de estar, no importa nuestro aspecto exterior, pero cuando nos arrepentimos, Él viene a nosotros, nos abraza cariñosamente y nos llena de besos y manda a alguien, a tu hermano, al próximo, yo hacer lo que tú digas, ¿sí? Abrazarte, darte palabras de aliento. Así funciona el reino de los cielos que Jesús estableció. Y Él mismo enseñó esta palabra para que podamos entender. Saben que muchas veces hay personas que están muy formadas, no pueden entender. Hay personas que no tienen nada de información y no pueden entender. Y con ejemplos sencillos, entonces sí, llega la palabra de Dios. Y a veces con 2 o 3 palabras que el Espíritu Santo pone en el circuito de tu pensamiento, es suficiente para que cambie la manera de pensar, te comprometas con Él, que lo ames y que entonces empiece a agradecerle que las cosas cambian para siempre en tu vida. ¿Sí? Vale la pena amarle a Él y servirle a Él. Vale la pena estar comprometido con Él. Vale la pena todos los esfuerzos que hacemos, porque lo que hacemos es solamente sembrar. ¿Sí? Nos gustaría sembrar la semilla en buena tierra y que todo dé fruto en abundancia y permanezca. Sería lo que nos gustaría. Nosotros solamente estamos condicionados a sembrar. ¿Sí? Y la tierra es la que Jesús prepara, la que el Espíritu Santo elige y pone, porque trae a las personas a la iglesia para que reciban la palabra. ¿Sí? Y después los frutos, ¿sí? Anhelamos que sean así, abundantes y que permanezcan. Pero depende del Señor. Solamente tenemos que seguir orando y clamando por aquellos que duermen, ¿sí? Y están enfermos espiritualmente para que sanen sus heridas, ¿sí? Porque algunos se golpean por su propia falta de unidad y sobrecarga de egoísmo. Entonces no puede soportar que el hermano le diga algunas cositas, ¿sí? Pero para su bienestar, para su bien, y se ofenda, y ya no viene, ¿sí? O por ahí tantas cosas que tenés que hacer en la iglesia, y no tuviste tiempo para saludarme, es fatal, ¿sí? Entonces, y también algunos quieren que se atienda, ¿sí? A él personalmente, todo el tiempo, y toda la congregación necesita ser alentada. Cada uno de nosotros necesitamos ser alentados. Gracias al Señor, que somos un equipo de trabajo, que todos están preparados, capacitados y preparados y levantados por el Espíritu Santo para poder orar por las personas, para poder dar una palabra de aliento a las personas. Y eso también es una gran bendición para el ministerio, ¿sí? Una gran bendición lo que tenemos. Y sí, cuando llega, el padre da órdenes y dice, el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El padre ni le escuchó. Estaban decididos a restaurar completamente su vida. Y la orden que dio fue traer un vestido. ¿Sí? Primero ordenó a que el becerro para la fiesta. Hagamos fiesta porque volvió mi hijo que estaba perdido. El pecado hace eso, hermano. La gente se pierde. Se pierde no solo la bendición de Dios, sino que se pierde la familia, el cariño de sus familiares, pierde todo. Pero cuando es restaurado, de nuevo, recibe todo el privilegio. Miren, dice, hagamos fiesta con el becerro más gordo. Eso vamos a compartir y directamente declarar fiesta. Vamos a gozarnos, ¿sí? Y cuando da órdenes también, y dice, pónganse vestido nuevo.
Estaba devolviendo al hijo perdido en el pecado, ¿no es cierto? Porque el pecado es la perdición, ¿sí? Al hijo perdido le está devolviendo su dignidad, su honor y también el privilegio que había perdido cuando decidió irse de su casa. Le dignificó nuevamente a su hijo. Y cuando ordena también, sí, que le ponga un anillo nuevo en sus dedos, también el significado de eso significa la restauración completa como heredero y como hijo de la casa, porque antes dice la historia que ellos firmaban con el anillo, era un sello con el que firmaban los compromisos, ¿sí? Cuando no era solamente de palabra, entonces también le estaba devolviendo su autoridad y también la herencia de lo que quedaba todavía en su casa. Así que imagínense que estaba restaurando completamente, no solamente en el campo almático, ¿no es cierto?, y espiritual, sino que también físicamente se estaba traduciendo nuevamente su bienestar, estaba volviendo a ganar su bienestar. Y cuando también le ordena a sus servidores que le pongan un calzado nuevo, también significaba de que él era un integrante más de la casa con toda la autoridad de, digamos, de dirigente de su casa sobre toda la servidumbre. Le estaba dando ese privilegio. Porque también ahí leí algo que me molestó muchísimo, pero son molestias que en este tiempo nosotros ya no vemos eso. Damos gloria a Dios por eso. Porque los sirvientes de aquella época dice que no tenían calzado, andaban en descanso, ¿sí? Entonces el que tenía un calzado, porque era, digamos, estaba sobre el sirviente. Por lo tanto, cuando veía una persona con la vestidura digamos, de honra y también con el anillo que podía, digamos, firmar y dar órdenes de otra manera, y también con su calzado puesto, significaba de que era una persona, sí, honorable nuevamente, sí. Todo el hijo menor al que le faltó, no sé, humildad, le faltó sabiduría para obedecer, no solamente las órdenes de su casa, la de sus padres, sino que eligió y eligió mal. Y pasó por todas esas situaciones y vicisitudes que la vida en el mundo sin Dios te da, pero el Señor lo restauró su Padre de esa manera. Y el Padre Celestial está dispuesto todos los días en restaurarnos de esa manera. Por eso, hermano, no endurezcan nuestros corazones, el Señor. No actúen como actuaron en el desierto, se pusieron corazones duros y pensaron en la esclavitud, que la mejor vida era la que vivieron en la esclavitud de Egipto y rechazaban el bienestar que recibían en el desierto. Mire, en un desierto, usted tiene que estar dispuesto, ¿no es cierto?, a pasar el desierto. Y el desierto significa eso, la falta de muchas comodidades. Pero sin embargo, el Señor suplió alimento, suplió falta de agua, fue como probando a su pueblo. ¿Y qué pasó? Ese pueblo que salió de la esclavitud para libertado de Egipto hacia la tierra prometida, esa generación no pudo entrar en la tierra prometida. ¿Por qué no pudo entrar, hermano? Porque no pudieron obedecer a Dios, no pudieron sacarse todas las enfermedades sociales que vivieron en Egipto. Las mismas enfermedades sociales nosotros vivimos en nuestro alrededor en este tiempo. Los mismos espíritus, todas ellas están ahí para cazar tu alma, ¿sí? Para hacerte fracasar. Todo es un campo de batalla, ¿sí? Por eso es que tenemos que comprometernos con él. Y saben una cosa, quiero decirle que cualquier cosa, por más pequeña que sea, que usted haga por su prójimo, ¿sí? ¿Quién es su prójimo en este momento? No está a su lado. Cualquier cosa que tú hagas por él o por ella, ¿sí? Él se lo va a devolver y de la forma en que él desea.
a veces multiplicado, cuadruplicado. Así habla el Señor en su palabra. Por eso yo lo repito, solamente repito la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces valga el fe, serle fiel, buscarle a Él. Porque el hermano mayor también demostró que estaba enfermo espiritualmente y estaba enfermo también almáticamente. ¿Por qué? Porque él estaba seguro en su posición. Y cuando apenas vio que su hermano cometió error, ¿qué hizo? Se levantó en contra de su hermano y dijo: que desperdició y vivió en pecado. Díganme si ese mismo espíritu no está rondando también en nuestro tiempo, en nuestra propia ciudad. Hermanos que se levantan no para bendecirte, sino para juzgarte, para condenarte. Y hermano, ese hermano mayor estaba tan enfermo como el hermano menor, pero Dios está en el control de tu vida y la mía también. Y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso yo le hablo de bienestar. Porque el bienestar no se consigue con cosas materiales y con cosas tampoco espirituales, sino que necesitamos que Él tenga comunión plena con nosotros. Y cuando nosotros tenemos comunión plena con Él, entonces nos da lo que se llama el contentamiento. Y el contentamiento se puede disparar satisfactoriamente con un vaso de agua. Así que no tiene límites y no podemos entenderlo en la dimensión en que Él es. ¿Por qué? Porque simplemente te ama. Y sos su hijo, sos su hija, ¿sí? Y quiere tener relación permanente contigo. ¿Por qué? Porque quiere justamente esto, el bienestar para tu vida. Eso es lo que conseguimos y podemos disfrutar cuando nosotros podemos compartir. Dice el versículo 32 por el hermano: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, estaba en pecado, muerto espiritual, alejado de la casa, y ha revivido, porque el Señor le tocó, lo trajo y lo ha revivido. Se había perdido y es hallado. Por eso, hermanos, nosotros también como congregación de iglesia tenemos que orar por nuestros hermanos. Muchos son los que duermen y están enfermos espiritualmente. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Clamar por ellos. Y el Espíritu Santo se va a encargar, ¿sí? Y también si usted llama y le habla por teléfono, lo invita o lo alienta, ¿sí? Y a lo mejor por ahí usted va a escuchar algunas quejas y también puede ayudarlo, ¿sí? A caminar. ¿Cómo se ayuda a caminar? En minimizar el problema, porque para él a lo mejor ese problema es grande, no puede superarlo porque el enemigo todos los días le predica. Sí, fíjate lo que está diciendo. Mira cómo te van a hacer eso. En ningún lugar te van a tratar así. Justamente ahí te trataron así. ¿Y saben, hermano? Nuestro enemigo, que es el diablo, también tiene adeptos que son seres humanos igual que nosotros, ¿sí? Solo que con un espíritu de rebeldía y del servicio al reino de las tinieblas. Y nosotros tenemos que buscar por eso la relación con nuestros hermanos en el reino de los cielos. Y orar juntos, clamar juntos, proyectar juntos, movernos juntos y llevar adelante y a cabo el reino de los cielos y su justicia, ¿sí? También juntos. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Yo quiero orar con ustedes, ¿sí? Por eso le voy a pedir al hermano que ponga la canción de la oración.